Capítulo 66. Hace 10 años, el entonces ministro de Guerra de 1898, Kuropatkin, tomó una decisión trascendental. Le resultaba intolerable ver a los nobles acampando en el ejército, holgazaneando mientras clamaban: «Pónganme otra estrella en el uniforme». Y cobraban su sueldo sin remordimientos. Así que decidió legalizar la edad de jubilación obligatoria para los altos rangos. Gracias a ello, la regla de si no asciendes, te retiras se estableció firmemente en todo el ejército imperial ruso, independientemente del rango opuesto. Esto incluía también a los agentes del Okrana, que, aunque formaban parte del cuerpo de seguridad interna, seguían siendo militares. Deberías haber pedido que te añadieran otra estrella. Usted tampoco tiene mucho tiempo, teniente general Dukovsky. Estoy bien así. ¿Sabes por qué no acepté el puesto de general? Política central, luchas de facciones, juegos de nobles. A mi edad, todo eso cansa. Uno quiere dejarlo todo. Aunque soy mayor que usted. La conversación entre el teniente general Sergei Dukovsky y el director Piotr Vasilievich Sekerensky, ambos figuras clave y cercanas al zar, era sorprendentemente sencilla a pesar de su peso político. Entré al departamento de seguridad en el 85. Luego, esto se convirtió en el Okrana, y llevo más de 20 años como policía secreta. De acuerdo con la edad de retiro para un general de división, Sekerensky ya debería haberse retirado hace tiempo. Sin embargo, su permanencia en el cargo se debía exclusivamente al amparo del zar. Con los años, uno aprende algo. Es más difícil bajar de director que llegar a serlo. Con la cantidad de personas en este país que desean cortarle la cabeza al director, eso no sorprende. El conde Dashkov se retiró, el ministro Orlave también, y ahora incluso el ministro Gear se va. Es mi turno. Sekerensky, después de beber un trago largo de licor, parecía no albergar ningún pesar por su decisión. Permítame preguntarle algo en cambio. ¿Por qué un héroe de guerra como usted rechazó el puesto de general? Quisiera decir que porque los viejos debemos irnos a casa, pero, para ser sincero, no fue por un motivo tan noble. Más bien, porque quería hacer algo indebido. ¿Y me lo dice a mí directamente? Los generales del ejército no se comparan con los simples tenientes generales. Sus puestos son mucho más exclusivos. Y dado que son tan limitados, la procedencia de los candidatos importa demasiado. Hace décadas, ascender al puesto de general requería no solo habilidad, sino también el respaldo de la realeza militar o de los grandes duques. Aunque eso dejó de ser así bajo el reinado del zar anterior, quien prestaba atención constante al ejército. ¿Y qué pasa si yo, un hombre de caballería, ocupo ese puesto por unos años más? Supongo que otros tenientes generales de caballería ni siquiera tendrán oportunidad. Una lógica sencilla. Si los puestos están llenos, otros no podrán ascender, sin importar sus méritos. ¿Quién es? ¿Quién tiene el respaldo del comandante del distrito militar de Petersburgo? Ya lo sabes, no te hagas el curioso. El comandante del 14 Cuerpo del Distrito Militar de Varsovia. El teniente general Alexei Brusilov. Originario de los Dragones de Tver, con una larga carrera en las tropas del Cáucaso y exdirector de la Escuela de Caballería, Brusilov era un ejemplo perfecto de un oficial de caballería puro. No estaba del todo seguro, especialmente con el general Román por ahí. Ese tipo sabrá abrirse camino solo. Es el único de nuestra caballería que sobrevivirá. Un vistazo detallado a la guerra ruso-japonesa revelaría que la participación de la caballería en los combates había sido mínima. A pesar de ello, Dukovsky, convencido de que la caballería aún tenía algo que aportar, rechazó un ascenso para dar oportunidad a sus sucesores. Dice que no es noble, pero suena grandioso. La verdad es que no quiero trabajar. Además, soportar las órdenes de Kuropatkin, que solía estar bajo mi mando, y adaptarme a todos los cambios, no es algo para lo que tenga energía a esta edad. G. Mientras veía a Dukovsky esforzarse por ocultar su vergüenza, Sekerensky no pudo evitar sentir cierta afinidad. A veces, quienes deben irse, deben hacerlo. En épocas de cambio, saber renunciar también es un acto de gran valentía y habilidad, algo que Sekerensky entendía a la perfección. ¿Qué hay de la Okrana? Escuché que ahora será independiente del Ministerio del Interior. Ya no se encargan de casos graves. La fuerza policial que se gradúa de la academia tiene más personal y lo hace mejor. Menos sangre en sus manos, supongo.
En esta época de separación entre el ejército y la policía, Sekerensky tuvo que admitir que los días de registrar incluso las comunas rurales para atrapar a los disidentes estaban llegando a su fin. ¿Y tu sucesor? No está tan lleno de corrupción como usted, señor general. No soy yo quien lo decide. CHSS, ¿no me lográs? Usted ya lo sabe. El general Dukovsky, con edad suficiente para tener nietos oficiales de alto rango, se encogió con fingida molestia. Era un gesto que no le pegaba nada, y Sekerensky, alzando su copa, rompió el silencio. En cambio, he designado al responsable de la delegación más importante, la de San Petersburgo. Es posible que su nombre le suene. Es judío, pero su lealtad hacia su majestad el zar es incuestionable. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Dukovsky, que aún recordaba las hazañas de la Ojrana durante la guerra ruso-japonesa, estaba intrigado. Para él, no eran ni soldados ni civiles, sino una especie completamente distinta, como si poseyeran un tercer estatus. Su forma de pensar y estilo de vida eran radicalmente diferentes de los de la gente común. ¿Responsable de la capital? Si no era ahora, seguramente sería en el próximo mandato o el siguiente cuando este hombre se convirtiera en director general. Liderar una delegación clave de la Ojrana requería no solo lealtad, sino también astucia política, capacidad de gestión organizativa y un control casi absoluto de las facciones internas. No bastaba con ser un buen combatiente, como un oficial graduado de la Academia Militar. En la Ojrana, las exigencias eran mucho más altas. Hablar de una nueva generación de promesas siempre emocionaba a los mayores. Dukovsky, llenando el vaso de Sekerensky con licor fuerte, insistió. ¿Quién es? Lev Davidovich Bronstein. Nunca lo he oído. ¿Es competente? Competente, en cuanto a operaciones, es normal. ¿Entonces? Sekerensky tuvo que reflexionar un momento para encontrar la forma adecuada de describir a Bronstein. Digamos que tiene un talento especial para hacer hablar a la gente sin necesidad de tortura. Además, es muy hábil dispersando manifestaciones o evitando huelgas. Es complicado ponerlo en palabras, pero el zar dio su aprobación sin dudar. Incluso puede que lo tenga bajo su mirada. El zar siempre ha tenido buen ojo para las personas. Ambos dejaron pasar el tema con un simple si el zar lo ha aprobado, no puede ser un incompetente. Sin embargo, Nikolai, al ver por primera vez a Bronstein, no pudo evitar exclamar para sus adentros. Lev Trotsky. El futuro creador del Ejército Rojo. Desde el cuarto año de su reinado, las reformas agrarias que había implementado habían destrozado las normas y sistemas tradicionales, siendo casi revolucionarias en su alcance. Pero, en realidad, las reformas no son nada del otro mundo. Según la definición, consisten en un proceso de cambio gradual que mejora las estructuras existentes. Es decir, reformar no es destruir lo viejo, sino ajustarlo ligeramente para hacerlo más funcional. ¿Están bromeando conmigo? ¿Qué es esto de subir los aranceles de importación a China para llenar las arcas del Estado? ¿O aumentar los impuestos al alcohol? ¿Esto es lo que llaman una política fiscal? Lo sentimos mucho. ¿De verdad creen que esos burócratas de la Duma estatal se atreverán a hablar de aumentar impuestos frente a los ciudadanos del imperio? Nosotros tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. ¿Y esto es lo mejor que pueden ofrecer, impuestos indirectos al alcohol o aranceles? ¿Es que quieren evadir toda responsabilidad? ¿Cómo pueden llamar a esto una reforma fiscal? El ministro Kokopsov lanzó un manojo de documentos que atravesó el aire con gracia antes de aterrizar frente a los temblorosos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Quiero algo más. Algo más innovador, orientado al futuro, una propuesta que impacte con solo oírla. Algo que sea realmente convincente. A diferencia de antes, cuando el zar explicaba las direcciones concretas, los procesos, las etapas y los resultados, ahora simplemente decía, hagan ustedes. Nikolai, consciente de que Rusia había desviado completamente su curso de la historia original, había decidido dar un paso atrás. Pero, desde la perspectiva de Kokopsov, esto era una prueba. Habiéndose acostumbrado a cambios casi radicales tras experimentar reformas drásticas, Kokopsov no podía sentirse satisfecho con propuestas tan tibias. ¿Por qué intentan preservar el sistema existente? Empiecen por pensar en destruirlo. ¿Qué?
Que después de disolver el MIR, las capacidades administrativas de los censbos no están tan desarrolladas como las de las ciudades, y por eso es difícil recaudar impuestos como con los trabajadores. Evitar la evasión fiscal no es nuestro problema, es cosa del director de la Ojrana. No hay santuario para los impuestos. Desde el Gran Duque hasta los mendigos de la calle, si tienen ingresos, hay que encontrar la forma de sacarles hasta el último centavo de sus bolsillos. Este fenómeno no se limitaba solo a los burócratas. ¿Tú? Sí, señor. ¿Quieres morir? No, señor. Entonces, ¿me estás diciendo que tu objetivo es conseguir que me siente a hablar con el director Sekerensky? De ninguna manera, señor. Incluso Kuropatkin, que ni siquiera pertenecía al gabinete, hacía informes en persona a Nikolai. Kuropatkin había conseguido otra oportunidad para reformar el ejército. Esta vez, incluso tenía suficiente presupuesto. Si fracasaba, toda la responsabilidad recaería sobre él. Para Kuropatkin, dimitir no sería el fin. Pensaba que el fracaso significaría el último momento de su vida. No podía permitirse errores, ni siquiera los más pequeños. ¿Sabes cuántos posibles candidatos para una purga has estado a punto de generar? ¿Crees que el Departamento de Suministros Militares se creó porque sí? Apenas hace unos días, los censbos fueron masacrados en masa por corrupción, ¿y ahora sugieres que obtengamos suministros militares de ellos? Corregiremos el error, señor. Las licitaciones del Departamento de Suministros Militares son obligatorias. Si no funcionan, empresas públicas. Si eso tampoco funciona, planeen la autogestión. ¿Es difícil? Es difícil. No se toleraba la corrupción. Aunque Kuropatkin personalmente fuera intachable, si los resultados de su trabajo estaban plagados de irregularidades, sería igual que si él mismo las hubiera cometido. General. Hemos completado la propuesta de reforma del sistema de pensiones por rangos. ¿Podría revisar los gráficos? Es más alta que antes. Pero, ¿y la inflación? En el sistema actual no contemplamos esa parte. Al escuchar esa respuesta torpe, los ojos de Kuropatkin se inyectaron de sangre. Tomó los papeles con fuerza, al igual que otros ministros antes que él, pero fue más allá. Con un estallido de ira, golpeó la cabeza de su subordinado con ellos. ¿Les dije o no les dije que consideraran la inflación? ¿Quieren que, después de retirarse, todo el mundo muera de hambre en 10 años? ¿Tú también, no vas a cobrar esto cuando te retires? Aunque presupuestaran en exceso, sabían que el proyecto nunca pasaría. Pero parecía que este ejército estaba tan acostumbrado a la pobreza que incluso números como estos se planteaban con timidez. Escúchenme bien todos. Si fracasan aquí, los mando a trabajar a los montes Urales. Pero si lo hacen bien, les esperan medallas. Medallas, sí, medallas. Esas que garantizan sus ascensos y su futuro. Entre los reunidos para llevar a cabo esta reforma militar, no había ninguno que no estuviera arriesgando el cuello. Para los soldados, sin ascensos no había futuro. Los que temían a las purgas y no deseaban aprovechar esta oportunidad de ascender ni siquiera habrían puesto un pie aquí. Desde 1869, cuando recibí la Orden de San Estanislao de tercer grado, he acumulado 15 medallas. Sin contar con decoraciones extranjeras o medallas honoríficas, 15. ¿Quieren que sus pechos estén llenos de agujeros de bala o de medallas? Estas hojas de papel lo decidirán. ¿Entendido? Sí, señor. Trabajaremos duro. Empecemos otra vez desde el bienestar militar. ¿Que un general no tiene más a dónde ascender? ¿Que ya no puede añadir más medallas a su pecho? Tonterías. Si no existe, se crea a través de una región. Entonces reduciremos los puestos de general y crearemos un rango superior. Solo había que mirar a los países vecinos. Allí existían posiciones como el jefe de Estado Mayor del Gran Estado Mayor, Groer Generalstab, o el jefe de Estado Mayor del Gran Cuartel General japonés. Era razonable que hubiera solo un general de ingenieros o un general de artillería en cada época. Pero los generales de infantería y caballería eran demasiados. Aunque el tamaño del ejército imperial lo justificara, no todos eran necesarios. Si una organización requería tantos generales como líderes, significaba que algo estaba mal con la estructura misma. Han pasado más de 10 años desde la desaparición del último mariscal del imperio, el conde Dmitri Miliutin, y todavía no ha surgido un nuevo mariscal.
En ese caso, se hace necesaria la existencia de un cuartel general que pueda controlar a todos. Los generales de los distintos cuerpos, los tenientes generales de los ejércitos, los comandantes de los distritos militares y los gobernadores generales. Aunque mi rango no me permita llegar a mariscal, al menos, mediante un puesto equivalente, podría alcanzarlo. Con esto en mente, ¿no vale la pena Aries? Capítulo 67. El mandato de 8 años de Sergei Witte como primer ministro había llegado a su fin. En el ámbito personal, se organizó una cena informal para rememorar juntos los días pasados, mientras que, oficialmente, se le despidió con todo el esplendor que merecía. Por supuesto, no era posible que el segundo hombre más poderoso del imperio abandonara su puesto de un día para otro. A partir de ese momento, desempeñaría el rol de presidente del Consejo de Ministros y senador de la Duma, haciendo que su presencia se desdibujara paulatinamente. Por los esfuerzos del ex primer ministro Witte. Por él. Chin. Un simple brindis con vino apenas cuenta como beber en este país. Sin embargo, el nuevo primer ministro apenas rozó la copa con los labios. El segundo primer ministro, Vladimir Kokoptsov. En la línea histórica original, había ocupado el cargo en 1911. Si Witte había sido el número 2, Kokoptsov había sido el número 3, y ahora era su turno de asumir el liderazgo. Mi encuentro privado con el nuevo primer ministro, como era de esperar, comenzó hablando sobre Witte. Sergei Witte. Si hubiera querido, podría haber recibido un título más alto y muchos regalos, pero rechazó todo. Witte había llevado a cabo reformas agrarias, así que no podía recibir tierras. Había contribuido a reducir el número de nobles, por lo que tampoco aceptó una pensión nobiliaria. Incluso rechazó cualquier puesto de poder que pudiera ofrecerle el nuevo gabinete. Lo único que obtuvo fue un título nobiliario honorífico, conde. Quizás reciba una pensión como funcionario, pero, para ser el retiro del segundo hombre más poderoso del imperio, es una recompensa francamente modesta. Sin embargo, si era lo que Witte deseaba, no había nada que hacer. No podía obligarlo a aceptar dinero en secreto. Intentar compensarlo con riqueza solo sería una afrenta a sus principios. Si no fuera por Witte, tal vez aún sería un zar atormentado por las regiones. Quién sabe, quizás todavía estaría atrapado en las secuelas de la guerra ruso-japonesa. ¿Tanto así? Tú, que lo has visto de cerca, lo sabes mejor que nadie. Witte fue una fortuna irrepetible para el imperio. Tal vez, el mayor regalo que me dejó mi padre fue Witte. No entiendo cómo es posible que los ministros de finanzas de este país se asemejen tanto a grandes estadistas como Bismarck, uno tras otro. Después de elogiar sus logros, el ambiente se relajó un poco, y cambié de tema. Kokoptsov, ¿recuerdas la orden de movilización de hace 4 años? Sí, la recuerdo. Yo también. Todavía no puedo olvidar el impacto de aquella época. El transporte de tropas por ferrocarril fue un desastre, no había claridad sobre las reservas de suministros, y tanto las tácticas como la estrategia general eran inexistentes. La expresión de Kokoptsov denotaba sorpresa ante mis comentarios negativos, pero no exageraba ni un poco. Lo único que me quedó claro entonces fue que jamás debíamos permitirnos otra guerra. Incluso yo, siendo zar, no me atrevería a mencionar de nuevo una orden de movilización. Fue una decepción absoluta. Mis disculpas. ¿Por qué te disculpas? Solo estoy compartiendo lo que sentí en ese momento. No es que no lo hubiera anticipado, pero al comprobar la realidad con mis propios ojos, el panorama resultó desalentador. 1910. Si mi existencia no hubiera alterado significativamente el curso de la historia fuera de Rusia, solo quedarían 4 años. El genio de la administración interna, el gran estadista Witte, se había marchado. En parte, se retiró voluntariamente por su avanzada edad y su sensación de estancamiento. En el fondo, yo tampoco intenté retenerlo. Esto también debe ser una de las razones por las que decidió vaciar su escritorio. Witte confía en mí, pero siempre mantiene un grado de escepticismo hasta el final. Cuando las políticas financieras comenzaron a implementarse, él fue quien más vigiló mis acciones, con la mirada suspicaz de quien teme que estas reformas sean herramientas para fortalecer el poder del zar. Incluso cuando llevé a cabo la purga justa y transparente de los censvos, no se interpuso. Sin embargo, observó atentamente, asegurándose de que aquello no debilitara el poder local en favor de la autoridad imperial.
Durante la guerra ruso-japonesa también se mantuvo alerta, preocupado de que pudiera dar órdenes que no fueran pragmáticas. Así es Wite. Un hombre que confiaba en mí y seguía fielmente mi liderazgo, pero que nunca renunciaba a sus propios estándares. Wite es un leal, un hombre de principios. Incluso en los días del régimen zarista, buscaba equilibrar y estabilizar el poder según su propia convicción. Sin embargo, como primer ministro en tiempos de guerra, no encajaba en absoluto. Kokopsov, ¿y tú? La reforma agraria. He pasado 4 años preparándola desde que ascendí al trono. ¿Y la guerra con el imperio japonés? Me he estado preparando para ella durante al menos 10 años, desde mis días como príncipe heredero. Sin duda, un zar con visión de futuro así lo ha hecho. No busco elogios. Ha llegado el momento de otra preparación. Pero esta vez, no puedo hacerlo solo. ¿Preparación para qué? En el pasado, llevé a cabo purgas con razones legítimas y criterios justos, aunque apenas logré ejecutarlas. Sin embargo, puedo asegurar que ahora poseo un poder incomparable al de entonces. Aún así, lo que está por venir no es algo que pueda manejar por mí mismo. Quitar herramientas agrícolas a los campesinos requiere solo un decreto, pero distribuirlas equitativamente es un proceso que ni decenas de decretos pueden garantizar. Es una lógica simple, pero tremendamente difícil de llevar a cabo. La guerra. Al escuchar nuevamente la palabra guerra, Kokopsov levantó su copa en silencio y apuró lo que quedaba de vino. Hace poco, el primer ministro de Egipto fue asesinado por aliarse con Inglaterra. No hace mucho, Bulgaria logró su independencia, y ya ha estallado una revuelta en Albania que busca lo mismo. Francia ha ocupado recientemente las ciudades de Casablanca y Ujna en Marruecos, dos de las más importantes de la región. En 1904, Alemania aprobó una ley naval que contemplaba la construcción de 60 barcos. Ahora han endurecido aún más los términos de esa ley. Parecen estar alerta ante la aparición del Dreadnought británico. Señales llegan todos los días desde todas las direcciones. Sin embargo, nos hemos insensibilizado a ellas, viviendo nuestras vidas como si nada, como si esa guerra, cuya brutalidad desconocemos por completo, pudiera no estallar nunca. Pero yo lo sé. Si seguimos así, la guerra será inevitable. Porque la historia de Europa, en esencia, no ha cambiado en absoluto. La guerra en los Balcanes. Después de permanecer en silencio un rato, Kokopsov mencionó los Balcanes, la región donde más conflictos se concentran. La monarquía dual y los magiares de Rumanía. Los eslavos desde Bosnia y Herzegovina, recientemente anexionadas, hasta Montenegro, Serbia, Bulgaria y el norte de Grecia. El pueblo turco del Imperio Otomano. Los albaneses, cercanos a los eslavos. Y, finalmente, los germanos. En una época en la que el nacionalismo es el tema dominante, Kokopsov pensó primero en los Balcanes. Es lo más probable, pero los Balcanes son solo eso. Débiles. Si el conflicto se limitara a los Balcanes, ni siquiera me habría planteado prepararme. En su lugar, habría seguido dedicando toda mi energía, como en los últimos años, al crecimiento interno del imperio y a nuestras campañas en Asia. Sin embargo, los Balcanes son un pantano. Y no planean hundirse solos. Debemos estar preparados para enfrentarnos a Alemania y a la monarquía dual. Al menos, debemos asumirlo y prepararnos. Conflictos que estallan una y otra vez. Firmar tratados y marcar fronteras funciona, pero solo por un tiempo. Cuando esos eventos se repiten una y otra vez, llega un momento en que todos lo sienten. La necesidad de resolverlo de una vez por todas con una guerra definitiva. ¿Cuándo cree Su Majestad que llegará el momento? Entre 3 y 5 años. Tampoco estoy seguro. Alemania y el Imperio Austrohúngaro. ¿Un frente doble? Pero también será un frente doble para ellos. Si ya ha contemplado incluso la estructura, parece que lo tiene bastante claro. Ah, ¿sí? Bueno, en este mundo no hay nada seguro. Solo lo planteo como una posibilidad. Fue entonces cuando Kokopsov pareció comprender finalmente el propósito de su nombramiento como primer ministro. Primer ministro Kokopsov. Sí, Su Majestad. Prepárese para la guerra, en secreto. Entendido. Esa mínima comprensión le bastó a Kokopsov para responder sin cuestionar.
Witte, por otro lado, probablemente habría expresado su preocupación, argumentando que ello destrozaría el crecimiento de un imperio que apenas estaba desarrollándose. Pero Kokopsov no es como Witte. Él, tan pronto como termine esta audiencia privada conmigo, comenzará a trazar rápidamente la dirección de los fondos de las políticas. Deberá redirigir la mayor cantidad posible, y de la manera más discreta, hacia la industria militar. Se acerca una guerra monumental. Esto significa que ha llegado el momento de enfocarnos en los asuntos exteriores. La etapa de los asuntos internos ha terminado. Las reformas militares de Kuropatkin, que trajeron cambios significativos tanto en la realidad de las tropas como en los distintos rangos, también generaron varios problemas. Maldita sea. Terminé la academia militar de 4 años y ahora me dicen que tengo que volver a la escuela para ascender a oficial superior o general. Escuelas de ingenieros, escuelas de artillería, claro, algunos realmente necesitan aprender allí. Pero nosotros somos infantería. Nos están diciendo que, como infantes, volvamos a estudiar como si fuéramos unos críos. ¿Soy universitario o soy militar? Entré al ejército porque no quería estudiar, y ahora me hacen estudiar aún más. Kuropatkin había imitado los programas de formación de oficiales del ejército prusiano y los diversos cursos especializados de Francia. Por ejemplo, para llegar a ser general de caballería se necesitaban más de 12 años de estudios, lo que generó una fuerte oposición entre los oficiales. Sin embargo, Kuropatkin resolvió fácilmente el problema con un enfoque diferente. Subsidios para viviendas, préstamos para militares, aumentos salariales, reformas en las pensiones. Todo esto ya se había intentado en el 98, pero sin éxito. Aunque el camino de la educación se hizo más largo y el proceso de ascenso más arduo, las condiciones mejoraron notablemente. El padre del héroe de guerra Román Kondratenko, un mayor retirado, apenas podía mantener a su familia con su pensión. Pero ahora, las cosas han cambiado. Al retirarme, con un trabajo cualquiera, viviré más que decentemente. Los nobles arruinados se volverán locos por alistarse. Meritocracia, al menos el ascenso tiene una base justa, ¿no? De hecho, ser militar se convirtió en el camino más fácil para obtener condecoraciones y elevar el prestigio familiar, atrayendo a una gran cantidad de nobles caídos y pobres intelectuales. Sin embargo, cambiar la realidad de las tropas, aumentar las pensiones, los salarios y los beneficios, inevitablemente trajo consigo otros problemas. El gasto es, ¿Está loco el general Kuropatkin? ¿De verdad cree que vamos a aprobar un presupuesto como este? Deberíamos llevarlo ante los diputados de la Duma para que lo ridiculicen. Tal vez así entré en razón. El presupuesto era desmesurado. Costaba una fortuna. El gasto en defensa, que había aumentado gradualmente tras la guerra ruso-japonesa para reflejar la inflación, ya rozaba los 500 millones de rublos. A simple vista, 500 millones de rublos parecía mucho, pero en realidad era totalmente insuficiente. ¿Por qué durante el reinado de Alejandro III los últimos 24 meses de los 6 años de servicio militar eran prácticamente vacaciones? Está claro. Todo era porque no había dinero, ¿no? ¿Reestructurar los distritos militares? ¿Y ahora quiere construir nuevas unidades? El ejército está plagado de corrupción. No podemos confiarle el dinero a esos ladrones. Por mucho que el zar aprobara los planes, Kuropatkin no podía reformar, de la noche a la mañana, un sistema militar compuesto por 1,3 millones de soldados permanentes y millones de reservistas. Sin embargo, Kuropatkin tenía el coraje de asumir el odio. El cuerpo de cadetes de Polotsk. El cuerpo de cadetes de Vitebsk. Son sistemas de educación militar temprana para los hijos de la nobleza. Niños de 10 y 11 años. ¿Qué podrían aprender? Elimínenlos todos. Los oficiales deben formarse únicamente en la academia militar. Con esta decisión, eliminó todas las pseudoacademias militares destinadas a los hijos de la nobleza en edad escolar primaria. Involucremos a los funcionarios civiles y a la Duma en el departamento de suministros militares y otorguémosles poderes de auditoría. De este modo, dio a los civiles la capacidad de intervenir en el ejército, una institución que hasta entonces solo el zar tenía autoridad para supervisar. Políticamente, esto era algo que los funcionarios y la Duma no podían ignorar. ¿Civilización del control militar? ¿Esto tiene el permiso del zar? ¿De verdad podemos investigarlo?
Si los grandes duques están en silencio, debe ser cierto. Sin embargo, esta vez la oposición no vino de la Duma, sino desde dentro del propio ejército. A la mierda. Kuropatkin, que ya había arriesgado su reputación y el prestigio de su familia, avanzaba como una locomotora desbocada. El presupuesto de defensa, que alguna vez había caído al 12% del presupuesto nacional, de repente se duplicó. Pero Kuropatkin estaba seguro de sí mismo. Este es el camino que desea su majestad. ¿Qué había fallado en las reformas previas? Por mucho que se discutieran otros aspectos, al final todo apuntaba al crecimiento cualitativo del ejército. Que ese proceso requiriera más dinero era algo totalmente lógico, y el zar seguramente lo entendería. De lo contrario, yo seré el primero en caer. Incluso Kuropatkin sabía que solo el tiempo podría determinar qué parte del gasto sería vista como un crecimiento cualitativo y cuál sería considerada un despilfarro. Por el momento, su objetivo estaba claro. La razón por la que tenemos demasiados oficiales es porque no hay suficientes suboficiales. Creemos una academia de suboficiales de 2 años y definamos su tiempo de servicio según sus rangos. Con esta reforma, desmanteló la percepción de que los suboficiales en el ejército imperial ruso no eran más que soldados veteranos. Estableció una barrera clara entre los soldados rasos y los suboficiales, cambiando la estructura jerárquica del ejército. Todo esto no habría sido posible si el imperio no estuviera atravesando un período de bonanza económica. Quizás sus esfuerzos desesperados, como un loco que desmantelaba y reconstruía todo para destacar ante los ojos del zar, estaban finalmente dando frutos. General Kuropatkin. Sí, Su Majestad. Crearemos el Estado Mayor General. Cuando dice Estado Mayor, ¿se refiere al cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército Imperial? En el Imperio, existen 3 cargos históricos y tradicionales en el ejército que destacan. El inspector general del Ministerio de Guerra, el jefe de Estado Mayor del Ejército Imperial, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército Imperial. Además de estos, durante tiempos de guerra, los mariscales de campo solían asumir cargos temporales con un estatus comparable al de los jefes mencionados. Sin embargo, lo que el zar proponía no era un cargo ordinario como esos. No. Me refiero a una institución que pueda dirigir tanto el ejército como la marina, sin distinción entre tiempos de paz y de guerra. No se trataba de un simple cargo, sino de la creación de una entidad. Una institución con autoridad transversal sobre todas las ramas militares. Inclinando la cabeza de inmediato, Kuropatkin apenas pudo contener la humedad que se acumulaba en sus ojos. Finalmente, respondió. Prometo que lo estableceré de manera impecable. Estas palabras confirmaban que la apuesta de Kuropatkin había sido un éxito. Y además, estoy a salvo. El zar acababa de declarar, implícitamente, que no tenía intención de deshacerse de él. Al menos, así lo interpretó Kuropatkin. Capítulo 68. El ejército ruso cuenta con una tradición centenaria. Justo antes de licenciarse, los soldados suelen tomarse largas vacaciones. En tiempos de Alejandro III, durante los 6 años de servicio obligatorio, los últimos 24 meses se consideraban como un período de vacaciones. De manera similar, a los soldados que participaban en las guerras contra el Imperio Otomano se les otorgaban licencias prolongadas cerca de la fecha de su baja. Era una especie de privilegio, aunque nunca se reconociera oficialmente como tal. Una vez que un soldado se marchaba de permiso, en la práctica rara vez regresaba a su unidad. Aunque en la actualidad el período de servicio se ha reducido a 3 años y la tradición ha perdido fuerza, como en cualquier ejército, cuando se acerca el momento de la baja, los soldados empiezan a comportarse como civiles a medio tiempo. Yuri. Sí, mi capitán. Ahí estaba Yuri Toka, otro típico soldado relajado en la recta final de su servicio militar. Un joven más preocupado por lo que haría para ganarse la vida al salir del ejército que por las exigencias de la vida castrense. ¿Cuánto te queda para licenciarte? Unos 2 meses, más o menos. ¿Tienes algo planeado para cuando salgas? Lo de siempre, ya sabe. Casarme primero y luego ir a la ciudad a buscar trabajo. Era el panorama habitual para las familias rurales desde la abolición de la servidumbre en los años 60. En los Mir, las tierras que una familia podía cultivar estaban limitadas, lo que llevaba a los hijos adultos a buscar trabajo en la ciudad en lugar de quedarse a ayudar con las labores agrícolas.
Con el dinero que ganaban, enviaban remesas al campo o, si les era posible, preparaban el traslado definitivo a la ciudad. Este proceso de urbanización gradual, en el que las ciudades absorbían a los jóvenes, llevaba más de medio siglo en marcha. Incluso tras la disolución de los MIR, esta tendencia no cambió. Antes, la falta de trabajo en el campo empujaba a los jóvenes hacia las ciudades. Ahora, era la enorme demanda de mano de obra urbana lo que alimentaba el fenómeno. Tu casa no está tan lejos de aquí, ¿verdad? A unos 2 días a pie. A un paso, prácticamente. El capitán, acariciándose la barba mientras observaba a Yuri Toka, pareció tomar una decisión. ¿Te interesaría convertirte en suboficial? Ya estoy trabajando, ¿no? Al fin y al cabo, suboficial. Es decir, un bombardier, el típico rango de artillero en una unidad de artillería. Ese puesto solía estar ocupado por cabos o sargentos temporales. El cañón divisional de 76 mm M1902, pieza principal del arsenal del Imperio, requería unas 10 personas para operar. Transportistas que preparaban los 28 proyectiles por torre, artilleros que cargaban y disparaban, y un jefe de artillería que daba las órdenes. Yuri ya cumplía perfectamente con las tareas del jefe de artillería, actuando, de facto, como un suboficial. Pero el capitán negó con la cabeza, dispuesto a explicar. La ley ha cambiado. Tal vez no ahora, pero a partir del próximo año o el siguiente, los soldados ya no podrán ocupar el puesto de jefe de artillería. Para entonces ya me habré licenciado. Por eso mismo quiero que te quedes y lo hagas. ¿Seguir otros 3 años dedicados exclusivamente a ese cañón? Ni hablar. Solo de pensarlo, Yuri ya sentía cómo se le secaban las manos y los pies. No, gracias. Ser suboficial es básicamente como seguir siendo soldado, ¿no? No lo entiendes aún. Si te conviertes en suboficial de carrera, te garantizan al menos 10 años de empleo. Si llegas a sargento mayor, tendrás pensión asegurada. El salario, bueno, como sargento probablemente ganas lo mismo que yo. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Había escuchado que algunos oficiales estaban encantados con los recientes aumentos salariales, pero que un sargento pudiera ganar lo mismo que un capitán. 10 años de empleo garantizado, con posibilidades de extensión si llegaba a sargento, la oferta no era nada despreciable. Por ahora solo lo menciono, pero si otros cabos se interesan más tarde, quizá la competencia se ponga dura. Lo haré. Quiero hacerlo. El cabo Yuri no pudo resistirse al atractivo de un empleo garantizado, especialmente en contraste con la incertidumbre de mudarse a una ciudad desconocida y enfrentarse al constante riesgo de ser despedido. Muy bien, entonces ¿quieres postularte? Aquí tienes los formularios para la solicitud de suboficial. Aprendiste a leer y escribir durante tu servicio, ¿verdad? Sí, señor. El documento contenía información personal, un compromiso de lealtad al ejército y algunos detalles adicionales. Pero Yuri, que apenas había aprendido a leer hacía poco, tuvo que descifrarlo lentamente, pasando el dedo por las palabras como si estuviera enfrentando un enigma. Creo que todo está en orden. No le parecía práctico leerlo todo en ese momento, sobre todo con el capitán observándolo con los brazos cruzados y una mirada impaciente que lo ponía nervioso. Así que, confiando en las indicaciones, firmó su nombre varias veces donde se lo indicaron. Por fin, llenamos el último espacio. Ahora, recoge tus cosas. Disculpe. ¿A dónde vamos? El capitán, que a ese momento lo había mirado con amabilidad, de repente le dedicó una sonrisa traviesa antes de hablar con tono más serio. A la escuela. ¿A la escuela? El capitán asintió, con una chispa de humor en los ojos. Desde hoy, eres un cadete suboficial. ¿Un cadete? Yo. Sí, Yuri Toka, cadete. Prepárate para entrar en la escuela de suboficiales de artillería. Aunque las condiciones para convertirse en suboficial no eran malas, tampoco era un camino sencillo. Se esperaba que los candidatos no solo fueran competentes en tareas militares, sino que también supieran leer y escribir con fluidez, y tuvieran la capacidad de liderar a otros soldados. Además, debían cumplir ciertos criterios personales. Estar en buena condición física, no ser hijos únicos y, preferiblemente, no ser el mayor destinado a heredar las tierras familiares. Convencer a los primogénitos campesinos solía ser complicado, ya que las responsabilidades recaían en ellos. ¿Y la escuela de suboficiales?
El programa duraba un mínimo de un año, o incluso dos si el entrenamiento se extendía. Superar todas estas pruebas y requisitos significaba que solo un puñado de soldados calificaba para el puesto. Sin darse cuenta, Yuri Toka había sido aceptado en la academia militar. Nos vemos el próximo año, dijo el capitán con una risa estruendosa antes de marcharse. Desde lejos, otros soldados se acercaron para escoltar a Yuri, llevándoselo hacia su nueva etapa. Así, el cabo Yuri Toka, que estaba a solo 2 meses de licenciarse, renacía ahora como el suboficial Yuri Toka. Cuando se piensa en el ejército del Imperio ruso durante la Primera Guerra Mundial, la primera imagen que viene a la mente probablemente sea la aplastante derrota en Tannenberg, una batalla que selló el destino del imperio. Escasez de alimentos, falta de municiones, divisiones en el mando, comunicación por mensajeros lenta y poco fiable, transmisiones de radio interceptadas por el enemigo, y tácticas militares casi inexistentes. Movimientos desesperadamente lentos. Tras evaluar el desempeño del ejército ruso en varias batallas, el jefe de personal de infantería alemán, Max Ottmann, llegó incluso a proponer una estrategia basada en el plan del fusil. Según este, una sola división de infantería alemana, equipada únicamente con fusiles, sería suficiente para contener a todo un cuerpo del ejército ruso. Una muestra del máximo desprecio hacia la capacidad militar de Rusia. Pero, ¿realmente eran tan incompetentes? ¿Era la diferencia en calidad entre ambos ejércitos tan abismal? Para nada. De hecho, era todo lo contrario. El ejército ruso resultó ser mucho más fuerte de lo que los alemanes anticipaban. Comparando las fuerzas de artillería contemporáneas, la artillería principal rusa consistía en los cañones de 72 milímetros y 76 milímetros. Francia y Alemania, por su parte, usaban cañones de 75 milímetros. Si nos imaginamos estos cañones con grandes ruedas a los lados, las similitudes son obvias. La cadencia de tiro y los proyectiles también eran comparables. Acero reforzado con níquel, manganeso y cromo, o cartuchos de metralla, similar a la munición de fragmentación, disparados a un ritmo de 12 a 15 rondas por minuto. En cuanto al armamento personal de los infantes, los modelos Albin y Brendlin, las series Mauser y Steyr no diferían demasiado del Mosin Nagant M1891. Todos eran rifles de cerrojo estándar de la época. Aunque no soy un experto en equipo militar, no creo que estas diferencias fueran lo suficientemente significativas como para cambiar el curso de la guerra. Y todo esto es gracias a mi padre. Los logros del reinado de Alejandro III. ¿Hasta dónde llegó su devoción por el ejército, padre? En el corazón de San Petersburgo se alza una fábrica colosal, capaz de emplear a 10.000 personas. La fábrica de municiones Putilovsky. Conectada al arsenal de artillería de Moscú, esta instalación logró, en apenas 4 años, reemplazar más de la mitad del armamento de artillería en todos los distritos militares del país. Ni hablar de la introducción y distribución masiva del Mosin Nagant. Hoy, la fábrica Putilovsky emplea a 25.000 trabajadores solo en su planta principal de la capital. Además, administra 400 instalaciones adicionales, que incluyen Putilov Metalurgia, Motores Putilov, la Universidad de Ingeniería Putilov y Putilov Maquinaria Pesada. Durante el reinado de mi padre, ya se había alcanzado el nivel cualitativo deseado para el ejército. Aunque su tiempo en el trono fue más breve que el mío, dedicó todos sus esfuerzos exclusivamente al desarrollo militar. Por increíble que parezca, esa fue la realidad. Aún así, en Tannenberg, el ejército alemán logró no solo contener a un cuerpo entero del ejército ruso con una sola división de infantería, sino también masacrar a sus enemigos, capturar decenas de miles de prisioneros y superar su inferioridad numérica. ¿Por qué? ¿Acaso no había suficientes fábricas, ni capacidad de producción, ni tropas disponibles? Como no soy un experto en cada detalle histórico, a veces debo deducir los motivos mediante un análisis retrospectivo. ¿Por qué no pudo el ejército ruso derrotar al alemán? Si analizamos las causas una por una. La falta de municiones se debió, simplemente, a las huelgas. Las fábricas Putilovsky eran también un bastión de los revolucionarios rojos. Siendo la principal base de producción durante la guerra y situada en pleno corazón de San Petersburgo, ¿cómo podrían los elementos contrarrevolucionarios resistirse a sabotearla? Los principales centros de producción de municiones estaban ubicados en San Petersburgo y Moscú, solo 2 localizaciones.
En 1916, una huelga ferroviaria agravó aún más el problema, dificultando el transporte de municiones al frente. Por otro lado, los alemanes compensaron sus deficiencias en comunicaciones lentas e ineficientes con una mayor autonomía de sus comandantes. Esto no solo se vio en Tannenberg, sino a lo largo de todo el frente oriental. Siempre surge la misma pregunta. ¿Por qué el ejército ruso actuaba siempre un paso tarde? Mientras los alemanes tomaban la iniciativa gracias a la flexibilidad de sus mandos, los rusos, probablemente, esperaban instrucciones de sus superiores. La diferencia en el nivel de tácticas y estrategias, bueno, eso era inevitable. Hay una anécdota famosa sobre las patrullas en el frente oriental. En el primer año de la guerra, el ejército ruso, sin realizar reconocimientos previos, avanzó directamente hacia el enemigo y fue aniquilado. Después de esa catástrofe, comenzaron a realizar patrullajes decenas de veces al día. Los alemanes, al observar la frecuencia de estas incursiones, dedujeron las posiciones de las unidades rusas y las aniquilaron nuevamente. Para corregir esto, los rusos decidieron realizar reconocimientos cada 6 horas. Sin embargo, sus movimientos eran tan predecibles que los alemanes simplemente evitaban esos horarios, volviendo inútiles los esfuerzos rusos. Hacia finales de 1916, los rusos prácticamente abandonaron las patrullas. Incluso cuando tenían éxito, los informes se transmitían sin ninguna encriptación, lo que hacía que el resultado fuera igual de inútil. En resumen, estaban siempre en la palma de la mano del enemigo. Pero ahora las cosas han cambiado. No hay huelgas, se ha establecido un Estado Mayor General y el nivel cualitativo del ejército imperial está mejorando. Entonces, ¿qué más se puede hacer? No se pueden aumentar las tropas del distrito militar de Varsovia. Incrementar los números a decenas de miles solo provocaría una reacción inmediata de Alemania, que reforzaría sus defensas. Ampliar los arsenales y aumentar la producción tiene límites. Intentar convertirnos en un estado militarizado, como lo hizo mi padre, generaría movimientos demasiado obvios, causando tensiones inmediatas en la política internacional. Reformar el sistema de reclutamiento, ahora mismo, parece inviable. Ni siquiera podemos reclutar a todos los hombres disponibles de entre 18 y 27 años. ¿Cómo podríamos incrementar las fuerzas activas de la noche a la mañana? ¿No podemos anunciar abiertamente que nos estamos preparando para la guerra? Si queremos mejorar nuestra capacidad para librar una guerra, la clave sigue siendo la industria militar. Mientras consideraba qué opciones había, Kokoptsov habló. Es gracias al presidente Nikolai Bunge. ¿Bunge? ¿Por qué Kokoptsov menciona de Bunge de repente? Es cierto que quizá habría sido un primer ministro ideal en tiempos de guerra, pero ya no está entre nosotros. La situación en la dinastía Qin es alarmante. Las fuerzas militares están actuando de manera independiente y tratando de convertir ciertas regiones en sus feudos. Se aproxima la era de los señores de la guerra. Y nosotros somos los principales proveedores de armas para esos señores de la guerra. Ah, la era de los señores de la guerra. En la historia original, el mayor proveedor de armas para ellos era Japón. ¿Y ahora somos nosotros? Y, para colmo, gracias al fallecido Bunge. Con solo escuchar esto, ya sé lo que Kokoptsov pretende. Si es en Manchuria, aunque no sea la ubicación más eficiente, podríamos construir y ampliar fábricas sin mayor problema. Incluso si otras naciones llegaran a enterarse, no levantaríamos grandes sospechas. Exacto. Esto es. En la línea original de la historia, Japón desarrolló su industria militar en Manchuria con el objetivo de expandirse en China. Nosotros podemos actuar en sentido contrario. Construir fábricas en el lejano oriente para sostener la guerra en Europa. Además, ¿quién sabe cuánto tiempo durará la era de los señores de la guerra? ¿30 años? ¿40? Lo único seguro es que continuará incluso después de la Segunda Guerra Mundial por varios años más. Esto significa que, aunque termine la Gran Guerra, no tendremos que cerrar esas fábricas. Nikolai Bunge, ¿hasta dónde fue capaz de prever este loco visionario? Quizás no anticipó la Gran Guerra, pero al menos debió prever el caos en China. Han pasado más de 6 años desde su muerte, pero aún logra sorprenderme. Capítulo 69. La Gran Guerra. También conocida como la Primera Guerra Mundial. Este gigantesco torbellino no es simplemente una versión amplificada de la guerra ruso-japonesa.
Si fuera algo tan trivial, una sola contienda no habría derribado 4 imperios, destronado a emperadores y reemplazado a los partidos gobernantes y regímenes de 8 de las 10 principales potencias mundiales, salvo Estados Unidos y Japón. Esta guerra de 5 años fue una contienda en la que, incluso al ganar, retrocedes, y al perder, lo pierdes todo. ¿Significa entonces que ganar no aporta nada? No exactamente. Los competidores disminuyen. Se suele decir que las causas de la guerra son una maraña de tensiones y eventos entre países. Sin embargo, si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, sería neoimperialismo. Sí, la expansión de las grandes potencias. El imperialismo que prosperó desde el siglo XVIII, cuando las naciones construían flotas para practicar la diplomacia de cañoneras incluso antes de que existieran los barcos de hierro. El imperialismo era una corriente inevitable de la época. Basta con mirar a nuestro país, que entró tarde en esta competencia. Toda la nación estaba obsesionada con expandirse en Asia, y la marea imperialista no hacía más que crecer. Aunque las guerras devasten países y maten a decenas de millones, la ambición humana no conoce límites. Esta guerra se libró por el derecho a ejercer esa ambición. Los perdedores perderán el futuro de su nación, ya sea en forma de territorios, colonias o indemnizaciones. Los ganadores prosperarán sobre lo que los perdedores hayan cedido. O al menos, eso creían las potencias durante la Gran Guerra. La realidad era distinta. Incluso los países victoriosos se arruinaron. En lugar de expandirse, perdieron hasta la capacidad de mantener sus imperios. Si la guerra hubiera terminado en 2 o 3 años, Francia y Gran Bretaña quizás habrían dominado aún más colonias y asegurado su liderazgo en el mundo occidental, emprendiendo una gestión global más firme. Pero quedaron destrozadas. Igual que la derrotada Alemania. Así es. Incluso los vencedores no pudieron llenar los vacíos dejados por los 4 imperios caídos. Al final, solo Estados Unidos y Japón, que permanecieron como meros espectadores, salieron beneficiados. Las colonias comenzaron a tantear la posibilidad de independizarse, y la fragmentación de Europa les arrebató su liderazgo. Después de esta guerra, fue difícil volver a ver a las potencias europeas unirse para contener a otros países, como lo hicieron durante la rebelión de los Boxers. Entonces, ¿qué me enseñan esta serie de errores de juicio? Primero, que la Gran Guerra no es una guerra que se gana luchando. Es una guerra que se gana resistiendo. Si movilizamos a las tropas activas, a los reservistas de primera y segunda categoría, y reclutamos a quienes no han cumplido el servicio militar, podríamos reunir hasta 1,5 millones de efectivos. General Kuropatkin, ¿cree que lo coloqué en ese puesto para que me recite cifras descabelladas? Dígame cuántos podemos desplegar realmente en el frente. Por ahora, alrededor de 300.000. Un número mayor sería difícil de manejar, y solo podrían servir como reservas debido a la falta de comandantes y problemas de organización. Por supuesto. ¿Que Francia reclutó 800.000 efectivos durante la Gran Guerra? En realidad, la fuerza militar que mantuvieron en el frente occidental nunca superó los 200.000 soldados. En momentos de combates devastadores, como la batalla de Verdún, ese número incluso se redujo a poco más de 100.000. El reclutamiento solo reemplaza las bajas entre los efectivos activos y algunos reservistas. Pretender movilizar a 1,5 millones para aplastar Berlín con una estrategia de oleadas humanas desde el principio es completamente irreal. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos obsesionarnos con el número de efectivos y olvidar lo esencial de esta guerra. La Gran Guerra no se gana luchando. Se gana resistiendo. No es una carrera de 100 metros, sino un maratón. Claro, esta lección es evidente para alguien como yo, que ya ha visto el final de la guerra. Pero seguro que Inglaterra, Francia, el Imperio Austrohúngaro, no, incluso nosotros, Rusia, asumimos que sería una guerra corta. Tal vez 6 meses como máximo. Comienza en verano, y creen que para Navidad todos estarán de vuelta en casa. La prueba más clara de este hecho es el plan de invasión a Francia diseñado por Alfred von Schlieffen. El plan Schlieffen. Este plan se basaba completamente en las lecciones de la guerra franco-prusiana de 1870 y consistía en una estrategia de guerra relámpago que aprovechaba la superioridad cualitativa de las fuerzas armadas del Imperio alemán. El objetivo era simple: capturar París en apenas 42 días y forzar negociaciones para poner fin al conflicto de manera anticipada.
Esta ilusión estratégica deja una segunda enseñanza. Solo tendremos 42 días al principio de la guerra para lanzar un ataque unilateral en territorio alemán. Si queremos resistir esta guerra, minimizar las pérdidas y preservar nuestra fuerza nacional para aprovechar las ventajas en el período de posguerra, nunca debemos obsesionarnos con las ofensivas. En la historia original, la relación entre el frente oriental y el occidental era como un juego de suma cero. Cada uno esperaba que el otro resolviera todos los problemas. Por lo tanto, si queremos simplemente mantener nuestras posiciones en el frente oriental durante los próximos 5 años, debemos lograr avances significativos desde el principio. ¿Un ataque unilateral? ¿Se refiere a mí? Pregunté. Sí. Según lo veo, el único momento en que la caballería puede desempeñar un papel clave es al inicio de la guerra, cuando el frente aún es dinámico. Dicho de otro modo, este es el momento perfecto para que tú, como comandante de la caballería rusa, la más grande del mundo, demuestres de lo que eres capaz. ¿Acaso no entiendes lo que estoy diciendo? No, es que, al ser tan repentino, me resulta un poco desconcertante. ¿Confiar un plan de guerra contra Alemania a un simple comandante de caballería como yo? Aunque me avergüenza admitirlo, durante la Gran Guerra, en el Imperio ruso hubo un solo hombre que logró ejecutar con éxito un plan ofensivo. Un hombre que, junto con Mijaíl Kutuzov, de las guerras napoleónicas, y Piotr Rumyantsev, de la Guerra de los 7 Años y la Guerra Ruso-Turca, es considerado uno de los 3 grandes generales del Imperio ruso. Alexei Brusilov. Con un linaje extraordinario, desde su abuelo y su padre hasta sus parientes, parecía haber nacido con un talento militar innato. Tenemos solo 42 días. O quizás 50, considerando la retirada del ejército alemán del frente occidental. ¿Qué significa esto? No espero que lo hagas solo. Yo también supervisaré todo de cerca, y el Estado Mayor bajo el mando de Kuropatkin contará con varios estrategas que trabajarán contigo. ¿Qué pasa? ¿Quieres rechazarlo? Acataré las órdenes de Su Majestad el Zar. Bien, así se habla como un general del imperio. Si Alemania pone en marcha el plan Schlieffen, nosotros debemos implementar un plan Schlieffen similar. Al principio de la guerra. Un único intento ofensivo. En ese momento, cuando más del 80% de las fuerzas alemanas se encuentren en Francia y aún no hayan desarrollado tácticas ni doctrinas defensivas. Después de 250 años, Polonia volverá a unificarse. Las órdenes del zar a Kotovtsov eran extremadamente detalladas y prácticas. Esas instrucciones concretas no dejaban lugar a dudas. Más bien confirmaban que el zar estaba sinceramente preparado para la guerra. Aunque había pasado medio año desde que asumió como primer ministro, menos de 20 personas conocían los planes a largo plazo del zar. Con tan pocos involucrados, era inevitable que trabajaran sin descanso. ¿Fondos? ¿Se refiere a fondos de emergencia en caso de un colapso en la Bolsa de Valores de San Petersburgo? Sí, como si fueran los ahorros de la familia para tiempos difíciles. Señor primer ministro, si dice esto pensando en la reciente crisis de los Estados Unidos, le aseguro que nuestro imperio no corre ese riesgo. Ellos sufren constantes altibajos en sus mercados, pero el tamaño de nuestra bolsa no alcanza ese nivel de volatilidad. Solo haz lo que te digo. Francia es reconocida mundialmente como la nación de las inversiones. ¿Que el Imperio Británico domina 1/3 de los territorios en 5 continentes? Francia domina el mundo con sus finanzas. Es el mayor acreedor de Italia, España, Rusia, Estados Unidos, el Imperio Otomano, Serbia y Rumanía, además de poseer más del 20% de las inversiones extranjeras globales. Y no satisfechos con eso, últimamente también han extendido su influencia hacia los países de América del Sur. ¿Qué pasaría si una nación financiera de tal magnitud quedara atrapada en una guerra? ¿Qué pasaría si, debido a esa guerra, retiraran todo su capital del extranjero? En ese caso, el capital de Frankfurt y Londres también se retiraría. A diferencia de esos países de Europa Occidental, que han desarrollado sus sistemas financieros durante cientos de años, la historia real del crecimiento financiero del Imperio ruso no llega ni a 2 décadas. La frágil estructura financiera de este imperio no podría resistir un colapso de tal magnitud, ni en escala ni en impacto. Después de todo el esfuerzo del ex primer ministro Witte para construir esto, ¿cómo voy a permitir que todo se venga abajo? Es lógico que el mercado caiga, que se acumulen órdenes de venta.
Esa es la naturaleza del sistema. Pero no se puede permitir que el miedo lleve al colapso total del sistema financiero. En caso de un desplome provocado por una crisis como esa, tal vez deberíamos suspender temporalmente las operaciones de la bolsa. Deja de decir tonterías. Eso solo nos haría perder la confianza en el sistema financiero del imperio. Incluso durante la guerra, la Tercera República Francesa, consciente de la importancia del sistema financiero, intentó trasladar temporalmente las bolsas de valores y de bonos a ciudades de retaguardia como Burdeos, cuando París estuvo al borde de caer. Lo siguiente es la economía de racionamiento. Sí, como dice Su Majestad el Zar, la guerra dura 5 años, no habrá otra opción más que pasar de una economía de mercado libre a una economía de racionamiento controlada por el Estado. Olvídate del crecimiento económico. Será un milagro si logramos mantener a flote el mercado interno. Kokopsov, sin saber por dónde empezar, sentía que el peso de la situación le estaba aplastando la cabeza. Bueno, al menos productos como la sal o el azúcar ya están monopolizados por empresas, así que no será tan difícil racionarlos. Esto, si acaso, era un alivio. Para ciertos bienes, bastaría con romper los cárteles o monopolios empresariales. Con la justificación de la guerra, seguramente no se atreverían a oponerse. Pero ¿qué pasa con los bienes de lujo? ¿Y con los productos de consumo básico? ¿Y el control de precios de las materias primas? Los precios se dispararán debido a las restricciones de importación, mientras que los precios de los bienes destinados a exportación colapsarán por la misma razón. Si el Mar Negro queda bloqueado durante tan solo medio año en invierno, los precios en Moscú e incluso en San Petersburgo se dispararán de manera insostenible. A menos que el ferrocarril transiberiano tenga ya 16 líneas dobles que permitan gestionar toda la distribución del imperio, será imposible estabilizar los precios una vez que estalle la guerra. No, incluso con esas mejoras, los costos de distribución harían que los precios subieran de todas llenas. No sé ni un grano de arena sobre estrategias militares, pero si la guerra estalla y queremos mantener la estabilidad del imperio, el imperio otomano debería ser nuestro primer objetivo. El primer ministro Kokopsov no estaba seguro de Alemania ni del imperio austrohúngaro, pero concluyó que, para la estabilidad del imperio, primero debía neutralizarse al imperio otomano. Sin embargo, cuando presentó esta propuesta, el zar mostró reservas. ¿Defendernos de las fuerzas de Alemania y del Imperio Austrohúngaro mientras atacamos al Imperio Otomano? El mar Báltico, que conecta con la capital, será bloqueado por la Marina alemana. El Mar Blanco, a través del norte de Europa, tiene apenas unos días navegables al año. Por eso, debemos proteger el Mar Negro a toda costa. De lo contrario, podríamos estar presenciando en tiempo real cómo el imperio se desmorona desde el primer día de la guerra. Primer ministro, entiendo lo que dices, pero eso es inviable. Aunque nuestra flota en el Mar Negro pueda derrotar a la flota otomana, ¿me estás diciendo que también debemos ocupar por tierra la capital otomana? Así es. El Imperio Otomano ya es un país medio derrumbado, pero aún así, no podemos ejecutar una operación para capturar su capital justo al inicio de la guerra. Es imposible. El zar negó con firmeza, rechazando la propuesta. El inicio de la guerra era la única oportunidad de lanzar una ofensiva, y no quería desperdiciar esa oportunidad en Estambul. Por otro lado, Kokopsov cayó en una nueva desesperación al escuchar que su propuesta era militarmente inviable. Medio año. Si el Mar Negro se bloquea por solo medio año, la región industrial de Donbass se colapsará. Donbass, el corazón del imperio ruso en minería, carbón, manufactura y comercio. Si Donbass cae, inevitablemente afectará a Moscú, que está justo al norte. Y no solo eso. La exportación de grano desde Ucrania se detendría, y el puerto de Odessa se convertiría en un infierno de quiebras masivas. Como primer ministro encargado de la administración interna, evitar esta catástrofe era su máxima prioridad. Sin embargo, el zar afirmó que no era posible. Dijo que no había manera. No había respuesta. Era cierto que el país había avanzado por una senda de crecimiento, pero si enfrentaba una crisis económica de esta magnitud justo al inicio de la guerra, quedaba claro que su capacidad para continuar el conflicto se vería seriamente comprometida. Por supuesto, no era tarea sencilla conquistar de la noche a la mañana la capital de un país que había librado 12 guerras en los últimos 400 años.
Pero si se abre un frente doble con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, la ocupación de Estambul quedará completamente relegada. Entonces, ¿cuánto tiempo permanecería bloqueado el Mar Negro? ¿Un año? ¿2? No, para cuando pase tanto tiempo, quizás ya no habrá nada que rescatar de la industria de Donbass o de los puertos del Mar Negro. Exceptuando el lejano oriente, este país no posee realmente ningún mar bajo su control absoluto. Y si ese mar quedaba bloqueado durante la guerra, significaba que el imperio comenzaría a derrumbarse desde dentro. Kokoptsov podía escuchar ya en su mente las voces de los trabajadores despedidos de fábricas cerradas, sumándose a multitudes en las calles, protestando contra el alza descontrolada de los precios. Caos interno y externo al mismo tiempo. Eso era precisamente lo que su mentor y amigo, el ex primer ministro Witte, había temido tanto. Jamás. Jamás podemos permitir que ocurra algo así. Como sucesor de Witte, quien había fortalecido al imperio tanto en riqueza como en poder, Kokoptsov sentía el deber de proteger y expandir lo logrado. Con esa carga sobre sus hombros, Kokoptsov pasó varios días debatiéndose en busca de una solución, pero finalmente, incapaz de encontrar una respuesta por sí mismo, decidió acudir al Consejo de Estado. Desde la creación de la Duma, esta institución había perdido su poder legislativo y se había convertido en algo casi simbólico, ocupado principalmente por burócratas retirados que figuraban solo de nombre. Así había sido con el ex primer ministro Witte y con el ex ministro de Exteriores Nikolai Hirsch. Aunque ya no estaban involucrados en las operaciones diarias, sus conocimientos y experiencia eran utilizados cuando se necesitaba su consejo. Este sistema se había inspirado en las prácticas del zar Pedro el Grande. En el consejo estaba Nikolai Hirsch, quien, tras retirarse de la política activa, se había vuelto un poco más apacible. Aunque oficialmente seguía siendo conocido como el Marqués Hirsch. Primer ministro Kokoptsov, parece que lleva una pesada carga sobre sus hombros. ¿De verdad se nota tanto, Marqués? A cualquiera le resultaría evidente. Nikolai Hirsch, exministro de Exteriores, había liderado la política exterior aislacionista del imperio de principio a fin. Quizás él tuviera la respuesta. Como si estuviera desahogándose, Kokoptsov comenzó a explicar su problema con cautela. Hirsch lo escuchó en silencio durante un buen rato, reflexionando sobre lo que había oído. Justo cuando Kokoptsov pensaba que ni siquiera Hirsch podría ofrecer una solución a este conflicto entre asuntos internos y externos, el exministro habló. Es sencillo. Hay que involucrar a Rumanía. ¿Cómo dice? Rumanía. Es un país que detesta al Imperio Otomano, está influenciado por el paneslavismo, y su relación histórica con nosotros no es mala. ¿Su fuerza? En los Balcanes, Rumanía se percibe como un país más poderoso que Francia. En los Balcanes, Rumanía era un país joven que, incluso frente al Imperio Austrohúngaro, prefería evitar la enemistad absoluta. La respuesta es clara. Debes mover a Rumanía. Durante la época aislacionista esto era imposible, pero ahora las cosas son diferentes, ¿verdad? El marqués Hirsch afirmó que, con el aislamiento ya destruido tras la movilización general, ahora era viable. Rumanía. Un destello de esperanza comenzó a brillar en los ojos de Kokoptsov. Capítulo 70. Rumanía tiene un nacionalismo débil. Más precisamente, como el país es relativamente joven, el sentido de pertenencia nacional está poco arraigado en la población en su conjunto. El rey, que estableció un régimen autoritario, proviene de la línea Hohenzollern, de origen franco-alemán. Étnicamente, el 80% de la población es rumana, pero hay una mezcla significativa de alemanes, húngaros y eslavos. Religiosamente, comparten con nosotros la fe ortodoxa. Naturalmente, siendo un país balcánico, odian al Imperio Otomano, pero tampoco se llevan bien con Bulgaria, que es eslava. En resumen, no sienten especial simpatía por Rusia, tienen una relación de igualdad con el Imperio Austrohúngaro y mantienen ciertos vínculos con Alemania. En esencia, es el primer país neutral de los Balcanes. Esto demuestra lo extraordinario que es Carlos I. A pesar de la turbulenta situación geopolítica, ha perseverado concentrándose únicamente en el desarrollo de su nación. Su país es un ejemplo de monarquía bien gestionada. Y, con este trasfondo, solo se puede concluir. Rumanía no tiene ninguna razón para formar una alianza con nosotros. Sin ofrecerle condiciones, será extremadamente difícil lograrlo.
Sería fantástico si pudiéramos atraer a Rumanía. Pero incluso cuando estalló la Gran Guerra, Rumanía permaneció en calma. Ese país no participó en la guerra hasta 2 años después de su inicio. Fue entonces cuando el general Alexei Brusilov avanzó por los Balcanes masacrando a las tropas del Imperio Austrohúngaro, lo que provocó que Rumanía, alarmada, se uniera a los aliados. Ese momento, habían mantenido estrictamente su neutralidad, incluso si Serbia era destrozada o si el frente oriental se extendía cientos de kilómetros. Esa neutralidad era tan firme que, cuando miles de húngaros de Rumanía fueron capturados como prisioneros por el ejército ruso mientras luchaban para el Imperio Austrohúngaro, Rusia, para evitar tensiones, devolvió a todos los prisioneros con la condición de que Rumanía disolviera sus unidades voluntarias. Así de inquebrantable era la neutralidad de Rumanía. Sus intereses no estaban en la expansión, ni en la guerra, ni en la seguridad. Estaban únicamente en el desarrollo. Con razón, tanto los aliados como las potencias centrales debieron volverse locos. La participación de Rumanía podía cambiar completamente el equilibrio en el sur de los Balcanes. El frente oriental y occidental estaban ya estancados, pero el sur de los Balcanes aún presentaba posibilidades de cambio. No cabe duda de que numerosos países ofrecieron todo tipo de condiciones para intentar influir en Rumanía. Si la historia terminara ahí, podría haber considerado a Carlos I y a su sucesor, Fernando I, como hombres rígidos y resueltos. Sin embargo, Rumanía entró en la guerra en el verano de 1916. ¿Por qué decidió participar 2 años después del inicio del conflicto? Porque Fernando I, sobrino de Carlos I, aprovechó la excusa de la neutralidad para preparar en secreto su entrada durante esos 2 años. En 1915, el secretario de Guerra británico, Herbert Kitchener, envió al mayor Christopher Thompson a persuadir a Rumanía para que se uniera a la guerra. Thompson concluyó que Rumanía no estaba en absoluto preparada para entrar en conflicto y abandonó los esfuerzos de persuasión. Pero solo un año después, Fernando I apareció en el frente oriental liderando nada menos que 23 divisiones. Un ejército de 650.000 soldados, una fuerza imposible para un país de ese tamaño en tiempos normales, con menos de una décima parte de la población del Imperio Austrohúngaro. Que un país pequeño completara su armamento y reclutamiento en tan poco tiempo era un logro que evidentemente había sido preparado meticulosamente durante años. ¿Realmente un hombre como Carlos I, que solo actúa por el bien de su país, aceptará formar una alianza con nosotros? Además, hasta antes de la guerra de Crimea, Rumanía había sido un principado bajo el control del Imperio ruso. Aunque fue hace mucho tiempo, esa memoria histórica no podía haber desaparecido por completo. Aún así, debemos hacerlo. Hacer que Rumanía se una, atravesar Bulgaria y enfrentarnos al Imperio otomano para garantizar el paso por Estambul. ¿Sería más rápido pedir a la Marina británica que realice un desembarco, o, eso no es viable tampoco? De repente, recordé una propuesta de estrategia hecha por cierto ministro de la Marina, pero afortunadamente no tenía intención de repetir una de las maniobras más desastrosas de la historia militar. Hacerlo sería suficiente para ganarme un apodo como el segundo de Galípoli. Este imperio moribundo sigue siendo una molestia hasta el final. Claro, el Imperio otomano nunca habría imaginado que algún día se enfrentaría a Rusia y a Inglaterra simultáneamente. Y mucho menos habría considerado bloquear Estambul y convertir el Mar Negro en un lago cerrado. Aún así, entiendo perfectamente la preocupación constante de Kokopsov. Si el Mar Negro se bloquea, la industria del imperio quedará como un tullido con una pierna rota. Primer ministro Kokopsov. Todavía no hay nada decidido. Por ahora, tratemos de mantener al Imperio otomano lo más alejado posible de Alemania. Sigamos adelante con la alianza con Rumanía y reforcemos las defensas de la flota del Mar Negro. Daré máxima prioridad a la alianza con Rumanía. Bien. Aunque no espero que el Imperio otomano, tras siglos de enfrentamientos, de repente se ponga de nuestro lado en lugar del de Alemania, vale la pena intentarlo. Por ahora, las incógnitas relacionadas con el Mar Negro son muchas. ¿Qué tan activa será la participación del Imperio otomano en la guerra? ¿Moverá Italia su armada para atacar al Imperio otomano en el Mediterráneo? ¿Cuánto compromiso tendrá Inglaterra con la protección del Canal de Suez? Incluso yo no puedo calcular cada una de las conexiones y repercusiones de estas variables. Por lo tanto, por ahora, no queda más que esperar y observar.
En esta época, existe un término para referirse a ciertas partes del Mediterráneo y el Mar Negro. Aguas cálidas. El término alude al expansionismo ruso, motivado por su deseo de escapar del hielo y acceder a mares cálidos, y está estrechamente relacionado con la diplomacia paneslava. Normalmente, para que Rusia salga al Mediterráneo, debe atravesar el Mar Negro y superar un primer obstáculo, el Imperio Otomano, y un segundo obstáculo, Grecia e Inglaterra. Sin embargo, a través de los países eslavos como Serbia y Bulgaria, Rusia podría conectarse indirectamente al Mediterráneo, saltándose esos obstáculos. Esto convierte a Rusia, con su diplomacia paneslava, en la mayor amenaza potencial para Rumanía, dado su deseo casi instintivo de acceder a estas aguas cálidas. Carlos I, rey de Rumanía, decidió desde el principio no dejarse arrastrar por las olas del imperialismo que se intensificaron tras la crisis de Marruecos. Con ojos y oídos cerrados, se centró exclusivamente en la paz y el desarrollo de su reino. Aunque el pueblo rumano tenía inclinaciones pro-francesas, Carlos I era pro-alemán. Sin embargo, no era lo suficientemente insensato como para permitir que esas inclinaciones personales influyeran en su diplomacia. Hubo una excepción. En 1883, Rumanía se unió a la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En ese entonces, el zar Alejandro III de Rusia no tenía interés en expandirse, pero sus políticas de represión en Polonia y Finlandia alimentaron tensiones con Rumanía, que antes había sido un principado bajo control ruso. Sin embargo, eso era cosa del pasado. El zar actual era muy diferente a su predecesor. Desarrollo. Solo desarrollo. Al observar su reinado, se podía decir que Nicolás II operaba como una máquina, siempre moviéndose en función del progreso del imperio. Fue capaz de estrechar la mano de su enemigo mortal, Inglaterra, y de reconciliarse con Japón, con quien había librado una guerra feroz. Pero tampoco dudaba en recurrir a medidas drásticas, como una movilización general, cuando era necesario. En cierto modo, se parece a mí. Un zar pragmático que no se dejaba influir por sus relaciones personales y se guiaba únicamente por los intereses estratégicos. Ese mismo zar, últimamente, no dejaba de buscar contacto, ya fuera a través de canales oficiales o informales. Rumanía, como parte de la economía del Mar Negro, junto con el Imperio Otomano, Bulgaria, Rusia y Grecia, no podía ignorar indefinidamente las persistentes solicitudes de un gran poder como Rusia. Después de todo, rechazar constantemente los ruegos del zar era cualquier cosa menos sencillo. Otra vez han enviado una solicitud oficial desde Rusia para que haga una visita, anunció un asesor. Diles que rechazaré por razones de salud. No era una simple invitación para reunirse con un embajador. Ese zar estaba urdiendo algo y quería que un rey visitara San Petersburgo en persona. Más aún, el rey de un país que en su momento había estado bajo dominio ruso. ¿Será solo un intento de distinguir entre amigos y enemigos, o tendrá otro propósito oculto? El zar debía saber muy bien que, con las relaciones entre Alemania y Rusia rotas, no tenía sentido provocar deliberadamente a Carlos I. Desde mediados del siglo XIX hasta hoy, la relación entre Rumanía y Rusia había sido una de mera cooperación contra el Imperio Otomano, sin exceder esa línea. Carlos I no tenía intención de romper ese equilibrio, pero parecía que el zar buscaba un cambio. Si el zar pide una reunión en persona, seguramente busca celebrar una reunión secreta. Eso es lo más probable. Los miembros de la realeza siempre confían únicamente en aquellos que comparten su misma sangre. ¿Qué piensa hacer? ¿Está Víctor en el ejército ahora? El príncipe Víctor está sirviendo actualmente como comandante de un cuerpo. Dado que se trata de una solicitud del gran zar, al menos debemos guardar las apariencias. Mandaremos al príncipe. De cualquier manera, Carlos I no tenía intención de aceptar ninguna propuesta del zar, fuera cual fuera. Si Witte había manejado un amplio poder bajo el manto de las órdenes del zar, Kokoptsov no hizo lo mismo tras asumir su posición. De hecho, fue el primero en incluir a algunos miembros de la Duma en el gabinete. Este movimiento marcaba una clara diferencia con Witte, quien había evitado a toda costa cualquier integración entre el poder administrativo del gabinete y el poder legislativo de la Duma. Pero para Kokoptsov, se trataba de una decisión calculada políticamente. Si la guerra estalla durante mi mandato, las consecuencias deberán ser asumidas también por la Duma.
Si el gabinete enfrentara la guerra solo y saliera victorioso, podría reclamar todo el mérito, marginando aún más a la Duma, que se volvería inevitablemente hostil. Por otro lado, si las consecuencias de la guerra fueran desastrosas, la Duma usaría ese fracaso para atacar al gabinete con ferocidad. Aunque no todos los partidos actuarían de esa manera, los diputados tendrían un arsenal de reclamos. Las madres que perdieron a sus hijos, los campesinos incapaces de trabajar tras ser reclutados, los trabajadores extenuados por la sobrecarga laboral en tiempos de guerra. Las posibilidades de agitación popular eran numerosas, y la Duma tendría muchas formas de explotarlas. Por eso, Kokoptsov decidió compartir la responsabilidad desde el principio. Fue su mejor estrategia de gestión de riesgos políticos. El ex primer ministro Sergei Witte había sido una figura intocable gracias a la confianza de dos zares y su posición como un bastión político. Pero Kokoptsov era diferente. Había sido nombrado primer ministro por necesidad, y nunca podría ser como Witte. Nadie será como Witte en el futuro. Witte había sido una figura central en las reformas, las purgas y las guerras del imperio, trabajando codo a codo con el zar. Otra diferencia clave en la gestión de Kokoptsov fue su enfoque hacia los asuntos militares. Mientras que Witte, incluso con la confianza del zar, mantenía una postura de desconfianza hacia los militares, enfatizando el equilibrio de poder, Kokoptsov tenía una visión distinta. Debo ganarme la confianza de los militares. No, debo convertirme en uno con ellos. Si la preparación para la guerra y la capacidad de ejecución eran cruciales, Kokoptsov estaba dispuesto incluso a incluir a militares en su gabinete, por torpes que fueran. Pero tampoco era tan ingenuo como para no prever las posibles críticas. Un primer ministro aliado con los militares mientras el zar observa todo con atención. A diferencia de Witte, quien habría clamado fervientemente por una separación estricta entre el poder civil y el militar, Kokoptsov no se ataba a ese tipo de dogmas. El ejército necesitaba más presupuesto. General Kuropatkin, trabajaré con el Partido Conservador para lograrlo. Pero a cambio, deben aceptar la supervisión. Si el primer ministro apoya la causa, todo será mucho más fácil. Le estaré agradecido. Kokoptsov no dudaba en actuar de inmediato. ¿Es necesario modificar alguna ley? Adelante, dígame. ¿Se requiere un decreto de Su Majestad el Zar o es necesario presentar una propuesta legislativa a la Duma? Cambiar la ley militar tomará mucho tiempo. Si es posible, sería mejor resolverlo con rapidez. Un decreto, entonces. Lo gestionaré de inmediato. Incluso utilizando la autoridad del zar, se aseguraba de que los cambios se realizarán rápidamente. En todas partes se trabajaba arduamente en planes que asumieran el escenario de una gran guerra. Era como aplicar una gruesa capa de esmalte y preparar resina epoxi para reparar una porcelana que aún no se había roto. Sin embargo, Kokoptsov no detenía su marcha. No era Witte. Lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Pero tampoco pensaba que no tuviera ninguna oportunidad. Primer ministro de guerra. Preparar al país para la guerra. Conducir la guerra hacia la victoria. Y gestionar la posguerra a la perfección. Si lograba todo eso, podría ser como Witte, o incluso más que él. Aunque aún no sabía cómo sería esa guerra ni qué resultados traería, Kokoptsov no podía detenerse. Si solo hubiera querido llenar el vacío que dejó Witte, nunca habría aceptado el cargo de primer ministro. Kokoptsov no estaba satisfecho todavía. Fin del capítulo 70.